Yo tengo una duda. Mi nombre es Ángela, soy de la carrera de psicología. En trimestres pasados habíamos hablado sobre este tema y la duda de muchos es, por ejemplo, con Andrés Manuel, en su gabinete, sí, ¿verdad? Tiene a varias personas que tienen un historial ya negro. Entonces, mucha gente he visto que tiene todavía esa inquietud de saber qué va a pasar si llegara a ganar él y con todo el gabinete que tiene dentro. Sí, yo creo que es correcta la duda. Es correcta. No tiene por qué gustarte. Andrés creó un frente en lo más amplio posible para ganar estas elecciones. Y se movió en un frente hacia la izquierda y hacia la derecha. Y en este proceso llegaron gentes que algunos no nos simpatizan. Mejor me callo la pinche boca porque no es el momento para decirlo. Pero son contadas. Lo que hay aquí son 30 millones de mexicanos votando. Y bueno, si tienes dudas, yo creo que las dudas son importantes, son válidas, hay que mantenerlas. Piensa el siguiente paso. Andrés gana, va a crear gobierno. ¿Y nosotros vamos a crear gobierno desde abajo? La sociedad va a decir, queremos que se acabe la guerra contra el narco, queremos que se reabra la investigación sobre Ayotzinapa, queremos que se vuelva, que vaya para atrás la Ley Federal de Trabajo y que desaparezcan los contratos de outsourcing. Queremos que la política de salud esté dirigida hacia el médico de barrio. O sea, ¿la sociedad no tiene opinión en este nuevo gobierno? Andrés va a recibir millares de presiones desde la derecha. Y desde abajo y desde la izquierda no va a haber petición, proposición. Entonces, es correcto tener dudas. El que no tenga dudas, puta madre, que se vaya a Australia a vivir haciendo surfing. ¿Sí? No mames. El problema es poner las dudas en su momento, en su tiempo y en la acción. ¿Sí? Yo te respondería eso. Y bueno, voy a empezar con lo que dijiste al principio, que es más fácil tallar un muñeco de madera que reconstruir un país. Y en ese sentido lo que te pregunto es, ¿por dónde? ¿Por qué creer en un sistema electoral como el INE? ¿Por qué creer en las votaciones todavía cuando hemos visto fraude tras fraude tras fraude? ¿Por qué creer todavía en un sistema político que de verdad nunca mira hacia abajo? ¿Por qué creer en ello? ¿Por qué aún seguir creyendo en ello? Yo personalmente, como lo dijiste al final, soy una persona que se para todos los días del espejo y dice, tienes que chingar y chingar el doble, por ti y por los que están contigo. Va, no sé. Potente. ¿Por qué creer? No creas. El fraude viene, compañeros. Y el fraude en el que están involucrados de manera profunda, desde luego, en el DF, el PRD. Es increíble lo que han estado haciendo, increíble. ¿De dónde se están usando los fondos de la reconstrucción del temblor para financiar campaña negra de te regalo una lavadora? Rotoplas. De todo. Están soltando dinero. ¿De dónde lo sacan? El fraude viene en términos de la pelea en las casillas para que una casilla que no esté vigilada de repente tenga 1000 votos el PRI, ¿sí? Que nunca se produjeron. Y el fraude yo creo que también viene por parte de una parte de la estructura del INE, que no es confiable, lo ha demostrado una y otra vez. Ahora, ¿por qué confiar? Respuesta, no hay que confiar para nada. ¿Por qué, sin embargo, sí dar la lucha electoral? Porque es una coyuntura en la que millones de mexicanos van a participar, no nos podemos dejar solos. En nombre de, no, pero yo tengo dudas de que un sistema como este, me vale madres, hay millones de mexicanos que quieren cambiar. Y además porque la intención de intentar cambiar este país por la vía pacífica es chingón. Cada vez que han producido fenómenos revolucionarios de minorías, han sido masacrados. El pueblo ha puesto a los muertos. ¿Sí? Entonces tratemos de llevar al límite la posibilidad del cambio por la vía pacífica. Por lo menos abrir la puerta de este cambio. En ese sentido, a la pregunta de por qué hay que confiar, no. Tenemos 10 días de campaña a convencer a todo el mundo, ¿sí? Que podamos. Tenemos unas elecciones, a estar en las casillas, a vigilarlas, a impedir los carruseles en la medida en que podamos, a documentar, a retratar, a inhibirlos, a meterles miedo, a jalar al policía, decir, oye, me voy a estos delincuentes electorales, y el pinche policía haciéndose pendejo, no, joven, no, ¿cómo chingados no? Yo le pago su salario, venga y corre a esos güeyes que están tratando de comprar votos a una cuadra de la casilla, ¿no? Luego, las sábanas, cuidar que el registro de las sábanas es clave,
porque es lo que verdaderamente se votó, para que no aparezcan sábanas fantasmas. Luego la pelea contra el electrónico, ¿sí? Y luego la victoria si hay, y la lucha postelectoral. La teoría de Andrés, que yo creo que tiene sentido, no está jalada de los pelos, es si los desbordamos, el fraude tiene límites. O sea, el fraude da para 4 millones de votos. Si les metemos 14 de ventaja, los desbordamos y no les da. Tan creo que tiene sentido que los personeros y las voces rex de la derecha ya están diciendo Andrés va a ganar. Y ya están en la política que lanzó Krause hace una semana de, bueno, ya que Andrés va a ganar, chíñenselo en las elecciones del Congreso, ¿no? Para que esté en minoría en el Congreso o en la Asamblea del DF para que Claudia no pueda ejercer a plenitud el poder. Yo creo que hasta ellos están convencidos. Sus números deben decir lo mismo que dicen los nuestros, que el desborde va a ser muy potente. Regreso a la pregunta de ¿por qué vamos a confiar? No, ni madre, no confiemos nada. Pero intentemos llevar al límite la posibilidad de un cambio pacífico. Bueno, yo soy estudiante de administración y me gustaría preguntar su opinión acerca de que el 55% del agua, el día que exactamente fue el partido de fútbol, el maravilloso milagro de que ganamos. ¿Qué piensa al respecto? De hecho, se informó y fue exactamente al mismo tiempo que surgió el partido. Sí, yo creo que formaba parte de una campaña que viene de lejos. ¿Qué van a hacer el gobierno de Peña Nieto y los partidos del bloque reaccionario, las fuerzas oscuras? Van a tratar a lo largo de este tiempo de imponernos situaciones. Es mucho más fácil, teniendo mayoría en el Congreso, echar para atrás la ley de playas, ¿sí?, que la echas de un plumazo para abajo. Que si no tienes mayoría en el Congreso, donde lo que tienes que hacer es desde la presidencia o los gobiernos estatales limitar las partes más envenenadas de esa ley, ¿no? La ley de playas, ustedes ni se enteraron, pero Beltrones hace 4 años la impulsó en el Congreso. Es una ley que permite que la propiedad se extienda hasta la línea de mar. Anteriormente las playas eran federales y no podían venderse a particulares, por lo tanto si eran de la federación eran de todos, chinga, ¿no? Al permitir la extensión de la línea de arena a la línea de mar, lo que lograron de la propiedad, lo que lograron es privatizar las playas. Le pueden poner el alambre de púas de los dos lados y esta es propiedad de este hotel. Fue una ley impulsada por la mafia hotelera gringo-canadiense y por las mafias gachupinas de los consorcios hoteleros. Y se nos pasó en blanco, ni nos enteramos a qué hora nos quitaron las playas. Si tienes mayoría en el Congreso, la echas para abajo. Si tienes mayoría en el Congreso de un estado, la minimizas, la reglamentas de tal manera que no los dejas privatizar, ¿sí? Si tienes mayoría en un municipio, ¿no? O sea, dependiendo del nivel del triunfo, te va a permitir combatir esto en diferentes niveles. Puedes minimizar la ley de energía sin ganar en el Congreso una contraley. Por ejemplo, les vigilas los contratos, les reduces los derechos, aumentas el financiamiento de Pemex, le das derecho a Pemex a construir las famosas refinerías y rompes los contratos de refinación. Hoy somos un país petrolero que consume gasolina norteamericana. ¿En serio? Sí, en serio. Mandamos el crudo a Houston o a Dallas vía oleoducto y nos regresan gasolina. Es como decía Andrés, y la frase es muy buena, es como venderle a un güey naranjas y que te venda jugo de naranja, añadiendo tecnología agregada de la mano que exprime. No mames. Cualquier banco del planeta le da a Pemex un crédito para hacer una refinería, se pagan 5 años. Y dejamos de comprar gasolina y nos salvamos del valor agregado y no tenemos que estar apelando al gasolinazo para equilibrar los precios contra la gasolina gringa. Si es de ABC, muchas cosas. Bueno, entonces, la pregunta es el agua. Ya llevaba mucho tiempo. Hicieron un proyecto piloto en Mexicali y le salió como de la chingada.
La raza se alebrestó y lo pararon. Ahora viene esta segunda proposición que es complementaria. Lo que pasa es que no es legal ese edicto y entonces se puede echar para abajo muy fácilmente, pero quieren crear los compromisos. Así como entre julio y diciembre, cuando ganemos, se van a robar hasta los pinches clips, ¿sí? Yo no sé qué uso le puedes dar a los clips. Si encadenas 25 te los puedes meter por el culo, pero bueno, más allá de estas perversiones que el Kama Sutra nunca estudió, porque en la época del Kama Sutra no había clips, se van a robar hasta los clips. Va a haber un saqueo de lo público y va a haber la creación de compromisos, contrato firmado para que todos los lápices que se compren para los fondos de educación del Estado de Puebla, ya está firmado el contrato y es legal. Y tú dices, sí, pero lo vamos a echar para atrás. Entonces se aproxima un estira y afloje de estos últimos 10 días, pero va a ser mucho más intenso en el periodo de transición. Ojo, porque a lo mejor tenemos que salir a la calle. Una pregunta, tú que conoces bien a Andrés Manuel, ¿crees que se avecine un proceso de regeneración nacional? Muy independientemente de todo lo que implica la política mundial, la política económica en Latinoamérica, el Congreso. O sea, ¿crees que sí podamos como entrar a un proceso de regeneración? Sí, yo estoy convencido que la puerta se abre. Sí, en cuanto ganemos, la puerta se abre. Y de entrada, en mis sueños jarochos, condición particular de soñar, que se está soñando y suena la bamba, eso es un sueño jarocho. Sonrían, chinga. Me cae que están acostumbrados a las conferencias magistrales o que no mames. Lo que digo es, si para 3 cosas de entrada, que es corrupción, batalla de adeveras por arriba y por abajo contra la corrupción, detener la guerra contra el narco, sí, y parar los proyectos neoliberales en la medida de lo posible e ir avanzando, rompiéndolos y deteniéndolos. Si esas 3 cosas se producen, estamos en un proceso de regeneración nacional, sin duda. Pues no sé, muy simple. ¿Qué haces cuando te desesperanzas? Reesperanzas. A ver, compañeros, el desencanto, definido en términos de diccionario, perdonen que apele al diccionario en un momento trascendente como este, es un paso posterior al encanto. O sea, no puedes estar desenamorado de alguien si no estuviste profundamente enamorado de alguien. No mames. Paso 1, paso 2. Los que se brincan al paso 2, me cae que son unos pinches mazocos profundos. ¿No? Estoy desenamorado. Pues si nunca le dijiste, güey. Digo, paso A, B y C, que se entere. ¿No? Entonces, la filosofía del desencanto es el sumum del pesimismo. Si estoy desencantado, no me ilusiono. Si no me ilusiono, no me siento triste. No mames. Ya, mejor me siento triste desde ahora y entonces ya no hay bronca. El desencanto es un fenómeno pernicioso, producto de un pensamiento individualista muy jodido, que es lo mío, mi espacio. Porque no compartes el encanto con los demás. Compartes el predesencanto, te presentas como sabio. Yo se los dije, culeros, esto iba a salir de la chingada. ¿Qué pinche placer puede haber en pronosticar el mal, chinga? Va a ser peor. Pues quizás sea peor, pero qué chingos placer hay en pronosticarlo. Me voy a casar mañana, pero me va a ir de la chingada. Bueno. Por cierto, así me pasó a mí en mi primer matrimonio. Yo sabía que me iba a llevar la chingada. Pero fue la guerra, pues lo que no vives no está en el closet de lo vivo, de los recuerdos, de las experiencias. En ese sentido, abandonemos temporalmente el desencanto. ¡Qué prisa, chinga! Y sumémonos al encanto. ¿No sienten la ola? ¿No sienten la ola que viene? ¿No sienten que esta ola es una ola nacional? ¿No sienten que hay esperanza en un montón de lugares? Que hay ilusión en un montón de lugares, que hay una verdad, hasta los mudos
La ven, la pueden... ¿Qué dijo? Que va a ganar Andrés. Dice. Los sordos la están oyendo, chinga la ola. Los ciegos la ven. ¿Sí? Hay una ola. El escepticismo es una filosofía no recomendable para los 20 años, no recomendable para los 69 que yo tengo, chinga. ¿Cómo la vas a recomendar a los 20 años el escepticismo? No, pero es que yo soy racional. Ay, no mames, güey, ¿de qué chingados soy racional en un país donde te pueden meter en la cárcel por haber quemado un tranvía en un lugar donde no había vía, hombre? La racionalidad que la guardan en el closet, donde de la noche a la mañana te quitaron todas las playas del país y nadie se enteró. ¿Qué hacer? Mándalo al closet, ya pues, tendrás tiempo para tener desencanto. Hoy súmate a la oleada del encanto. El cambio está en el aire, viene. Y colaboremos a que venga, seamos parte del cambio. Yo solamente quisiera saber, o que nos puedas platicar cómo van sus encuestas, qué dicen, porque las oficiales son muy gratificantes, 40, 20 puntos de diferencia, pero las de ustedes, ¿cómo van? No tenemos encuestas, porque la última vez que las tuvimos nos transaron. Las que se están produciendo son locales, no hay una encuesta nacional. La encuesta de ayer en la noche del DF daba 42 puntos para Claudia, 24 para la Barrales, 12 para Alegrías Miguel. En el nacional se habla de 52 para Andrés, porque se va a producir fenómenos muy raros. En algunos lugares van a votar conservador gobernatura, pero van a votar Andrés, como en Jalisco. Entonces esos son los números con los que yo cuento, pero yo cuento con un número mejor que es esto. ¿Quiénes van a votar? Levanten la mano. ¿Quiénes van a votar por Andrés Manuel y Morena, por los votos de Morena? ¿Quiénes van a votar por partidos del bloque reaccionario? Díganlo, no va a haber represión aquí. Esta es mi encuesta y lo veo. En esto, en las discusiones con el florero de la esquina de mi casa, que es organizador de Morena en el Estado de México, los tapiceros que me han estado chingando durante 3 meses, ¡viva el PRD! O sea, si son ustedes tapiceros, culeros, vuélvanse personas. La enfermera que vive a 10 pasos de mi casa, que es organizadora del barrio, mis vecinos del lado derecho, que son trabajadores del Elefante Blanco, el Centro para las Artes, los del restaurante que tengo enfrente, que son militantes de Morena. Esta es mi encuesta. Y de vez en cuando me encuentro algunos. El otro día en la calle me insultó a uno y me dijo: vas a ver como al que vamos a fusilar es a ti, güey. Y le dije: te la vas a pelar. Cuando se iba huyendo. Afortunadamente 10 metros después, está esperando para tomar un taxi, y llegó uno y dijo: ay, Paco Taibo, duro con ellos. Y yo, bueno, está compensado la mala vibra que me tiró un güey. Hasta ahí. Hola, yo soy Marco, soy de la carrera de comunicación. Primero, pues, gracias por venir. Y tengo una duda. Si se piensa desarticular el modelo neoliberal, que en alguna conferencia tú dices que es un neoliberalismo pincha de la mexicana, ¿qué sigue para México? ¿Qué modelo adoptaría entonces? Yo creo que en términos de gran modelo, yo creo que estaríamos en la lógica de un capitalismo profundamente controlado por el aparato del Estado, con lógica de bienestar social, ¿no? O sea, más cerca de los modelos que prosperaron en los países nórdicos en la década de los 60, donde hubo avances espectaculares en educación, salario, salud, tiempo libre, por un lado. Por otro lado, hay que echarle una ley de la Constitución. La Constitución es un libro interesante que han estado haciendo pomada, pero reconoce la existencia de 3 sectores activos: el Estado, lo particular y lo social.
Si lo leen curiosamente, los de derecho que están por aquí. No, el derecho a Qué suerte tienen. Los de ciencia política, échenle un ojo a la definición que la Constitución tiene sobre propiedad social, porque ahí se abre una puerta interesante. La cooperativa, las formas de asociación que no pasan por el proyecto económico capitalista tradicional. Y yo sí creo en la libertad de la pequeña empresa. Yo soy ferviente protector de la papelería de la esquina. Ahí están metidos esfuerzos, salario familiar. Yo soy un anticapitalista tradicional en el sentido de antimonopólico. El gran capital tiene comportamientos perversos, pero el pequeño capitalismo no me disgusta, ¿no? Me parece estimulante, forma parte de la lógica del riesgo. Las economías de mercado que se propusieron en la Europa pseudo-socialista, pues eran unas economías de mercado forzoso. Te va a tocar un coche, ¿no? Yo decido si quiero un coche o quiero gastármelo todo en libros o quiero gastármelo en vivienda. Esta libertad del mercado, yo creo que no deberíamos subestimarla. Hay que hacer una lectura nueva de la sociedad en términos de aprendizaje, de lo que fue los proyectos socialistas, de en dónde fracasaron, de dónde el capitalismo mostró sus caras más perniciosas y de dónde están surgiendo fenómenos aberrantes, como el capitalismo stalinista chino, chinga, ¿sí? Donde se combina dictadura de partido con superexplotación de los trabajadores, vuelta madre, lo peor de los infiernos, ¿no? Entonces creo que hay que repensar modelo hacia una sociedad más justa, más libre, y económicamente menos castigadora del ciudadano, ¿no? En principio yo creo que los servicios públicos son función del Estado y que esto implica que cantidad de cosas, como la distribución de los bienes básicos, por lo tanto el estímulo de cooperativas de consumo en todos los barrios de nuestras ciudades, con productos traídos directamente del campo, forma una lógica de nuevas formas de propiedad social que habría que estimular. A lo mejor lo que creamos es pura pinche burocracia y fracaso, pues esta es la experiencia, pero en principio había que probar, porque si no la salida es Walmart, colegas. Paco, mi nombre es Iván, yo soy un baboso que vino aquí a escucharte. Mi pregunta es, ¿qué opinión te merece la coyuntura entre Morena y el Partido Encuentro Social? Nada más fue para no quedarnos atrás en una alianza perversa como la tuvo el PRD y el PAN, que ni en mis horas de agonía pensé que sucedería. Es el momento de decir sin comentarios. Porque están grabando, cabrones, y luego el rejuego de las contradicciones internas lo utiliza la derecha de mala manera, ¿sí? Serias contradicciones entre la militancia radical de Morena, etc. No, va, chingado, no hay un celular, hay un enemigo del pueblo. No es el momento. Sabido es que no simpatizo con las posiciones más conservadoras de la cúpula de Encuentro Social. Sabido es que no veo mal la alianza. Sabido es que cuando estaba echándole la aburridora a un compañero en Michoacán, me dijo, te equivocas, Paco. Y dije, ay, güey, me encanta equivocarme, dime por qué. Y me dijo, porque la base de Encuentro Social en Guanajuato y en Michoacán son la banca del pueblo. Son comunidades campesinas evangélicas que han creado estructuras de defensa económica popular contra los caciques de los pueblos y el agrarismo priista CNC. Y dije, y además me dijo, es más, Paco, te vamos a invitar a 2 de ellas para que veas que son juaristas. Dije, ay, güey, ¿el pez juarista? Y me dijo, sí, porque para ellos Juárez es la libertad de religión. ¿Sí? Y que me dejas llevar conferencias sobre Juárez a comunidades del PES, y me dijo, sí. Y yo dije, pues órale. O sea, hay que matizar todos estos debates, ¿no? Lo importante es un poco la posición de clave en el DF, de decir, los derechos de las minorías sexuales no son negociables.
si quieren votar, voten, pero aquí no hay negociación en términos de estos derechos, que son un avance que tiene que profundizar. Estuve con Claudia Sheinbaum en la firma del pacto que le ofreció las comunidades, la sopa de letras, LGBTT, y lo firmó. Y el pacto es avanzadísimo en materia de libertad sexual en la Ciudad de México, pero avanzadísimo. Incluso incluye categorías que yo desconocía de comportamiento sexual. Ya no tengo edad para andar experimentando. Pero es avanzadísimo en términos de libertades. No había representantes del PES en ese acto, pero no importa, los había en otros, o sea, hasta ahí llegué. No avanzo más. ¿Qué opinas de la gente fanática, ya no es radical, es fanática, que es la que exactamente aporta este miedo a la sociedad? Es esa gente que no puede escuchar un mal comentario o una crítica hacia Andrés Manuel, porque inmediatamente es, tú majes por él. A ver, queremos construir una izquierda que tiene una esencia, que es moral, chinga. Eres de izquierda porque moralmente no estás dispuesto a aceptar como justo y válido que en esta ciudad se ríen campos de golf y no hay agua en Iztapalapa. De entrada, es un problema moral. No acepto. Bien, queremos una izquierda que tenga como bandera el pensamiento crítico, no la doctrina. Y en ese sentido, compañeros, flexibilidad, escuchemos, critiquemos, discutamos, poniendo por el centro lo que está en el centro. No la divergencia, sino la unidad. Cuando yo, que formé parte de la izquierda sectaria, también tiene sus momentos originales, entraba en un salón en 68, poco antes del movimiento, y decía, no, ese es trotskista, aquellos son anarcos, yo soy maoísta de la línea limpiado, no sé qué. Buscaba lo que nos diferenciaba. Yo ya aprendí. Cuando me reúno con ustedes, busco lo que nos une. ¿Sí? Lo que nos une. Luego ya estableceremos el debate sobre la diferencia en términos de un debate fraternal y no un debate enconado por razones de pequeño poder. Tenemos esa cara de la intolerancia en nuestras propias filas, ¿sí? Que se expresa en opiniones como... bueno, no voy a entrar en el debate porque tampoco quiero pelearme con la extrema izquierda, con la que tengo grandes simpatías, porque al fin y al cabo compañeros en lucha respetables. Pero tenemos otra intolerancia muy divertida que viene del pensamiento conservador. El otro día me llegan y me dan una cinta. Y la cinta era una homilía de un cura en un pueblo de los Altos de Jalisco, que desde el púlpito, el día de las elecciones de Peña Nieto, dijo, textual, y no voten por Andrés Manuel, porque va a ir por las casas quitándole los zapatos a los niños pobres. Dije, y esto en una iglesia, en domingo, en el púlpito, absolutamente ilegal. Bien, pero era bien chingón, ¿no? Porque yo pensaba, ¿por qué le quiere quitar los zapatos a los niños pobres y no a los niños ricos? ¿No? Digo, ya puestos en el caso, pues mucho más sensato que vaya recorriendo las casas de los niños ricos para chingarle sus zapatos. Y luego me lo imaginaba Andrés, con su acento tabasqueño. Aquí el niño, el pobre, chingale, echen los zapatos. Era tan delirante, que decía, ¿en qué cabe? Pero esos miedos irracionales prosperan en capas de la población. El otro día una amiga de mi amiga Betty le dijo, porque Andrés va a revisar el catastro y a los que tienen 2 casas les va a quitar una. Estás cabrón, de veras piensas que en ese nivel de irracionalidad a combatir, o la discusión con un cuate en Veracruz que es funcionario priista, y me decía, yo tengo miedo, sigue Andrés. Y yo le dije, ¿cuántos millones tienes en el banco? ¿Tienes 5 millones de dinero mal habido? Me dijo, no, tengo 32,000 pinches pesos. Le dije, entonces no mames, güey, que tenga miedo el que tiene 5 millones de dinero corrupto en el banco. Ese sí, entiendo que tenga miedo, porque alguien va a preguntar de dónde lo sacaste, quién pompó, ¿no? Pero tú, güey, que tienes 32,000 pinches pesos en el banco, qué chingas te angustias. O
el cartel que apareció en el poste enfrente de mi casa, ¿no? Que decía, Andrés Manuel va a cerrar las iglesias y a expulsar a los curas. Estás cabrón. El que lo imaginó, de veras, qué pensamiento extrañamente maligno tiene. De veras es el lado oscuro de estos güeyes, ¿eh? Primero, si cierran las iglesias, ¿dónde va a ir a rezar? Andrés es creyente, yo no. Yo no tengo problema con que cierren algunas iglesias, las que quieran cerrar. Yo respeto el derecho sagrado de cada cual al creer en lo que le des y lo defenderé a muerte. El derecho sagrado a que alguien crea un ser supremo, incluido el gigante verde, chingas, si andan muy pinches desatados, pues, ¿no? Incluso veo con simpatía a los carikrishnas y a los aztequistas delirantes, porque, bueno, forma parte del derecho, pero Dios en el cielo, nosotros en la tierra, güey. Y la campaña negra y sucia, expulsar a los curas, a Solalinde también lo va a mandar a Guatemala, qué pedo, ¿no? Y a ver, ¿y por qué expulsarlos? O sea, ¿dónde Andrés ha dicho alguna vez o pensado alguna? Pero esa campaña está en el aire. O sea, es cierto, hay un fanatismo por la izquierda sectario que forma parte de la existencia de un pensamiento sectario en nuestras filas. Y hay un pensamiento súper sectario y súper reaccionario por la derecha, delirante. No sé si fue aquí donde hacía la análisis sobre la prima pendeja. ¿Fue aquí en Azcapotzalco? Sí. En Xochimilco. Fue en Xochimilco, con razón. ¿Qué es Xochimilco? Sí, ya contaste. Vamos a hacer ciencia, ¿ok? Durante un momento nada más, vamos a hacer ciencia, no exageremos. Todos los mexicanos tienen un primo o una prima pendeja. Levanten la mano los que estén de acuerdo en esta afirmación porque es un hecho. Levanten la mano los que no estén de acuerdo. Bien, uno. Bien. Hubo varios que levantaron 3 dedos, ¿eh? El primo o la prima pendeja es un factor estadístico. No va a votar por nosotros. No va a votar por los candidatos de Morena. Le gusta Ricky Ricón. Tiene un papá que es funcionario público medio corruptón y le está protegiendo su futuro. Y ya se cerró, está enconado. Pero el papá de la prima pendeja tiene posibilidades. Vamos sobre él, vamos a convencerlo, ¿sí? Se aproximan una semana interesante, una lucha profunda electoral y un epílogo igual de complejo, profundo, etcétera. Vamos viviéndolo, ¿no? Que no digan, que nadie nunca pueda decir yo estaba mirando cuando pasó esto. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué tanto puede garantizar el acabar con la corrupción, la legitimidad del Estado, cuando no depende de una sola persona, en este caso AMLO, sino de toda la administración pública envuelta en problemas como la relación con el narcotráfico, violencia y etcétera? No hay garantías. Lo que sí hay garantías es de 2 o 3 cosas. Las escaleras se barren de arriba abajo. ¿Ok? Si no tienes a alguien barriendo arriba, no combatimos la corrupción. Si no tienes 30,000 funcionarios honestos, va a estar de la chingada combatir la corrupción. Y no los hay, me canso que los hay. Que de esos 30,000 lleguen 30,000 honestos y 400 deshonestos, son la minoría, siempre va tiempo para correrlos. Pero necesitamos crear la pinza. Para combatir la corrupción necesitas el funcionario que barre y el ciudadano que denuncie. Si creamos la pinza, nos los chingamos. Si de repente dicen, soy médico de esta unidad y no llegaron las camillas, y no llegaron las medicinas, y no llegaron los bisturíes, y le eleva la demanda, y en el sector de salud de esa zona tenemos un compañero honesto, nos chingamos al corrupto, creamos la pinza. Entre otros hay que crear una cultura social, no doy mordida. Soy mexicano, a mucha honra, no doy mordida. Y esto tiene que ser una potente campaña cultural educativa. No doy mordida, no me avergüenzo, no me rebajo, no colaboro en la corrupción. Tenemos que hacer una campaña educativa y usar para eso las televisiones, la radio,
para crear una nueva conciencia. Yo creo que es viable, combatir la corrupción es viable. Fue viable en el juarismo, fue viable en la época de Lázaro Cárdenas, hasta en la época del interregno de la Huerta, que duró 6 meses, pudieron combatir exitosamente la corrupción. Hola, soy Alan, voy para la política y gestión social. Independientemente de su postura, ¿qué opinan las candidaturas independientes? Depende, hay independientes de centro, de derecha, de la nada y otros de izquierda. Los de centro, derecha y de la nada me valen madres y no pienso apoyarlos. Los de izquierda pues, les sonrío, pero depende. La independencia no es garantía de nada. Yo soy candidato independiente, ¿qué chingas? Y luego, ¿qué traes? ¿Qué quieres? ¿Qué propones? ¿Dónde estás? ¿Por qué eres candidato? Es igual que la candidatura de Marco Rascón en la Ciudad de México, que se presenta con una candidatura semi-independiente apoyada por un partido muy patito, ¿no? Y tú, ¿de veras quieres restarle votos a Claudia? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué de nuevo aportas? Entonces, las candidaturas independientes no me ofrecen garantías per se, como muchas de las candidaturas de Morena no ofrecen garantías per se. Pero pues, ¿qué? Voten en escalera, compañeros, todo Morena. Buenas tardes. Disculpe. Tengo una pregunta. ¿No cree que se tendría que controlar la creación de partidos políticos? Porque son millones de pesos los que se gastan en sus campañas. O sea, Morena nació de un partido político que se separó a Andrés Manuel de otro. ¿No cree que tendría que controlarse esa situación de ya no crear más partidos políticos y hacer, como en Estados Unidos, uno de izquierda y uno de derecha y ya? No, en Estados Unidos hay uno de derecha y otro de derecha. Ten cuidado en la valoración. No, yo creo que el derecho a que la sociedad se exprese en un partido político es legítimo. El problema es partidos políticos, patito, que están viviendo de los presupuestos. Y en ese sentido hay que recortar los presupuestos. No podemos tener campañas de 8 meses, ¿sí? No podemos tener funcionarios de partido por todos lados. Lo que hay que hacer es recortarle el gasto a los partidos políticos, no el derecho a crear partidos políticos si encontramos un núcleo de afinidad. En esta campaña hay sectores que no están representados, ¿eh? El que Marichuy no haya llegado es una falta de representación. Entonces, negarle el derecho al Frente Indígena Zapatista a tener una voz, a mí me parece injusto que tengan su... Y al mismo tiempo tienes fantasmas como el Bronco, que solo lo dejaron estar en la campaña para tirar mierda. Y que llegó con votos con firmas falsificadas, ¿sí? Yo creo que la campaña va a barrer. En la Ciudad de México va a barrer con Puri, que me encanta. Perdón por nota de pie de página. ¿Quién chingar le hizo el curso de expresión corporal? ¿Quién se lo dio? Porque ustedes y nosotros vamos a... Es como de Plaza Sésamo esa chava. Para la izquierda, para la derecha, adelante, atrás. La entrenaron los de Plaza Sésamo. Ideológicamente no es nada, es un partido restavotos. Hay cantidad de partidos restavotos en esta campaña. Entonces lo que hay que hacer es recortarles el privilegio para que no tenga sentido que sean restavotos, que se sumen a quien se tengan que sumar. La campaña va a limpiar el espacio, va a barrer. El PRD va a desaparecer en 12 o 15 estados de la República. Y ojalá desapareciera en el DF, chinga. Es el mal. Son peores que los priistas en términos de juego sucio electoral. ¿Cuál es la estrategia que AMLO está planteando para combatir la violencia, que es algo que yo creo que a la sociedad nos preocupa muchísimo? Esta malinterpretada o bien interpretada amnistía, sí, que se ha utilizado para decir que va a perdonar a los criminales, sin embargo es la única propuesta diferente que se ha hecho respecto a cómo combatir la violencia. Mi respuesta es no lo sé. No sé qué propuesta global tiene Andrés. Hay algunos indicadores. Hay que discutir la legalización de las drogas, bien sea de las blandas o de las duras o de todas.
Mi opinión personal es que hay que legalizarlas todas, que la sociedad, o sea, hay puro juarismo, el respeto al derecho ajeno es la paz hasta que interfiere con el derecho personal. Cuando un derecho ajeno afecta a los intereses de terceros, ahí ya no es derecho, es abuso. Entonces, en ese sentido, si la gente se quiere envenenar consumiendo cáscaras de plátano o marihuana de baja calidad como fuman los del Verde, muy su bronca. La legalización significaría quitarle las cajas chicas al narco y crear empresas de Fox que iban a vender Tijuana Dreams, Acapulco Golden en paquetito, ¿no? En la calle. Que esto estimula el consumo, pues depende si vinculas legalización con una batalla contra los efectos de la droga en la vida diaria y le metes todo el dinero que sacas de los impuestos a decirle, si te metes heroína, güey, estás condenado, un tipo de adicción, que esto y esto y esto, ¿no? Tendría sentido. Yo creo que es una parte. La otra parte, obviamente, es la idea de amnistía, pero dirigida a la infantería del narco, dirigida a campesinos cultivadores que cultivan porque no les queda de otra, al pequeño chavito que está ahí distribuyendo. O sea, llevar la amnistía hacia los sectores de base del crimen para neutralizarlos. La tercera es política social. El director de una casa de cultura en Juárez decía con mucho sentido común que si él lograba que un joven se enamorara de la guitarra clásica española, se lo quitaba a los sicarios. Entonces, en la medida en que expandas programas en el barrio de cultura, educación, en que des más acceso a la educación, en que resuelvas problemas de empleo, Andrés tiene razón, la clave está en el empleo, pero un empleo digno, no un empleo chatarra. Es otro factor. Y luego, no hay ninguna duda que a las mafias del crimen hay que perseguirlas. Pero tienes que hacerlo con una estructura de mando único, policía no corrupta, sistema judicial que funcione. Tenemos que ir rápidamente a procuradores electos. ¿Cómo es posible que el que te va a representar como sociedad en un juicio no lo elijas, sino que venga de dedo? Tenemos que ir hacia un sistema de elección de jueces. La Suprema Corte es una cueva de bandidos. Entonces, solo un plan integral antidroga puede disminuir los efectos de la violencia. Y tiene otra cara. Territorio que le quitas a la violencia, lo ganas. Entonces hay que ganar el parque, ganar la esquina, ganar la noche. Y eso es política cultural. Bueno, mi duda es que en el caso de que llegara a ganar Andrés Manuel, ¿cómo sería, cómo creería que fuera la relación con ahorita el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pues con Estados Unidos en general, porque pues se han visto muchos conflictos? Sí, yo creo que hay una sola respuesta. Necesitas de este lado un presidente que diga lo que Calderón no dijo, que es tu guerra, güey, échatela tú, no es la mía, ¿sí? Necesitas un presidente que cuando el otro güey diga cierro la frontera México-Estados Unidos, tú digas yo abro la frontera con Guatemala, libertad de tránsito a hondureños, guatemaltecos y costarricenses, usar el modelo europeo del Schengen y adelante, podemos circular libremente Centroamérica y México sin necesidad de pasaportes. Si les metes sustos de ese pinche tamaño, te tratan como país y no como bola de mayordomos y cipayos de ellos. Yo creo que necesitas fuerza para tratar con un delirante como Trump y que solo respeta la fuerza. Hola. Yo tengo una duda respecto a la amnistía. Yo pienso que ahí también tendrían que entrar nuestros presos. Hay muchos compañeros que llevan más o menos, sexenios enteros encerrados por defender la vida, por defender los derechos humanos. Pero acaba de producirse la ley de amnistía en el DF hace 4 días. Ok, eso yo creo que es un gran avance. Puta. Y habremos que presionar para que nuestros compañeros presos políticos estén liberados, pero hay muchos compañeros presos a nivel federal que creo que entrarían muchísimo antes. O sea, una ley de amnistía, no sé si entren dentro de la ley de amnistía que plantea López Obrador o plantear una distinta para todos los presos que estas reformas neoliberales han generado a lo largo de los años. No hay duda, hay presos en el magisterio, en el sector campesino, un montón. Y sí, pero es otro tipo de ley de amnistía.
va dirigida a presos políticos. Y hay que sacarlos, como se hizo en el DF ya. En el DF los presos políticos salieron. Y no solo, más grave, los que tenían que ir a firmar todas las semanas y el juicio estaba ahí flotando como una espada, ya no tienen que ir a firmar, desapareció en el expediente, son amnistiados. Esa batalla se ganó en el DF. Y respecto a las reformas neoliberales que hemos visto desde Calderón y con Peña Nieto, ¿de qué tamaño tendría que ser la contrarreforma constitucional o podría haber una posibilidad de una nueva constitución? Entrar en un constituyente significa una mayoría notable en el Congreso, 2/3, está complicado. Más fácil es una combinación. Si logras mayoría en los congresos, van para abajo las leyes neoliberales. Todas, las 8 leyes neoliberales que nos tienen acogotados, que son la ley del trabajo, la ley del IVA 17, en materia hacendaria, la ley de playas, la ley de educación, la reforma energética, esas 7 hay que echarlas para abajo, si tienes mayoría en el Congreso. Si no tienes mayoría en el Congreso, tienes que minimizarlas a través de la intervención por decreto o directa contra los efectos más perniciosos de esas leyes. En el caso de la ley de educación, pues de inmediato la devolución del empleo de los 5,000 maestros despedidos, inmediato suspender los exámenes, porque como todas las leyes tienen grados de ejecución, si desde el Poder Ejecutivo tú minimizas estos grados de ejecución, pues las anulas. Si todas las ofertas en materia energética al capital transnacional no las haces, la ley de energía petrolera queda coja, ¿sí? Y no tienes obligación de ofertar la aparición de un nuevo campo petrolero en Cactus, Chiapas, no tienes que ofertarlo al capital transnacional, tienes que decir, no, Pemex lo va a trabajar. O sea, yo creo que es combinatorio, va a depender de la correlación de fuerzas que se establezca a partir del 1 de julio. Y la ley de amnistía, sí, vamos preparándola. En el pacto que hizo Andrés con las comunidades campesinas en Jerez, Zacatecas, hace un mes, a los campesinos le presentaron la lista de presos políticos campesinos. Y Andrés firmó. Había que sumarle, sobre todo maestros, son los sectores más maderados, y luego luchas particulares, los compañeros de la Parota, los compañeros de la lucha por la energía en Mexicali, Contra el tren aquí en Toluca. Buenas tardes, mi nombre es Grecia y soy estudiante de aquí de la UAM Xochimilco y estudio Economía. Mi pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su opinión sobre las personas, nuestra gente que tiene una lucha por el territorio en Chiapas, por decirlo así, en Oshú, en Puebla, que es una represión muy seria y muy grave contra las personas, contra nuestra gente que no tiene las posibilidades de defenderse, que a mí se me hace una cuestión que a mí me preocupa porque pues es una lucha por el agua, por su ecosistema, por su territorio, que son desplazados y no tienen ni qué comer, ni dónde dormir, o ni una casa en donde estar. ¿Qué opinión tienen sobre esa gente? Y, por ejemplo, ¿qué diferencia podría haber con el nuevo cambio que pudiera existir con Andrés Manuel? Yo creo que toda la lucha comunitaria que se ha desarrollado en los últimos 20 años por defensa del territorio tiene sustento. No la inventaron las comunidades. De repente les venían y les hacían una presa y te vamos a inundar la mitad del pueblo. ¿Qué ole? De repente llegaba una empresa minera y decía, bueno, tenemos concesión para... Y tú decías, sí, pero si ustedes hacen mina a cielo abierto van a contaminar los mantos acuíferos y al rato estamos repletos de arsénico en la comunidad, como sucedió. O sea, todas las luchas comunitarias que se han dado en estos últimos 20 años tienen sustento. No es que las comunidades se volvieron locas exigiendo lo que no tenían derecho, exigían los básicos del derecho social. En ese sentido, apoyarlas y poner en la orden del día el problema. Yo traigo una bronca clavada. Llevo varios años yendo a visitar a los compañeros en huelga en Tasco. Es una mina de la REA. La historia es la siguiente. Llevan 8 años de huelga. Mina de plata. La producción de plata de Tasco está detenida. Tienen que comprar la plata en Zacatecas a otras minas de la REA para hacer la artesanía de plata de Tasco. Y tú dices, ¿y este contrasentido? Bueno, la historia es la siguiente. Es un sindicato del minero de Napoleón. Y la REA,
cuando le declaró la guerra a muerte a Napoleón, porque Napoleón le dijo que era un asesino por lo de pasta de conchos, se fue contra esta mina. Son 3 pequeñas minas en Tasco. Los compañeros se fueron a una huelga por derechos laborales, la huelga tradicional por revisión de contrato, y la empresa cerró. Entonces tienes un lockout patronal. Bien, la Junta de Conciliación trabó el problema. La empresa dijo: cerré porque esta mina no es viable, no da ganancias. Y los compañeros les dijeron: aquí está el estudio nuestro que demuestra que sí da ganancia. Por lo tanto, el juicio debió haber terminado hace 7 años, pero no terminó, está entampado. Bien, ¿qué haces frente a un fenómeno como ese? Solo te queda una salida: expropiación. Frente al fenómeno de Tasco, nomás te queda, visto que las partes no se ponen de acuerdo, visto que no hay posibilidad de negociar, mientras que tú dices que las minas no son viables y ellos sí, que las trabajen los trabajadores. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es mi obsesión entre las 20,000 que tengo? En cuanto gane Andrés, poner sobre la mesa el tema de Tasco. ¿Sí? Fundamentarlo, analizarlo, llevarlo a una campaña periodística para decir expropiación en Tasco, ¿no? O obligar a las empresas a que cumplan los dictámenes de la Ley Federal de Trabajo. Y no digan que ando diciendo que la expropiación es el único camino, porque no es cierto. La expropiación es una medida constitucional aplicada a situaciones de emergencia. Eso dice la Constitución, por lo menos, la última vez que la leí. Entonces, como eso, pues las demandas de las comunidades hay que ponerlas en la orden del día. Y no va a ser el gobierno el que las va a poner, van a tener que ser las comunidades las que la pongan. Yo quería preguntarle qué piensa usted de los jóvenes que ahora tienen que trabajar para su jubilación, si se va a seguir con este problema o lo van a resolver. Porque sí me preocupa por los estudiantes, ¿no? Los nuevos, los viejos, bueno, los niños, los niños. Tenemos que volver a una ley federal del trabajo que reconozca que el contrato crea antigüedad y que la antigüedad da derechos futuros a jubilación. Si no lo logramos, está en el aire. La palabra desaparecerá de nuestras vidas. El compañero quiere participar. Bueno, yo agradecer la charla y un poco preguntar acerca, ahorita que está la cuestión de las dudas. A mí me nace y me inquieta mucho, sobre todo en este proceso coyuntural, ese juego de máscaras que se han generado en las comunidades, sobre todo, y por el fenómeno Morena, ¿no? A mí me preocupa mucho y va a colación con el efecto de los presos políticos, porque desde las luchas comunitarias en defensa del agua, del territorio, de todo lo que se suscita en las comunidades indígenas, a mí me parece que se han montado muchos del PRD, ¿no? Hablando ya con estos tintes, a esta cuestión de Morena, ¿no? Gente militante que ha de una u otra manera criminalizado, y sobre todo hoy que está mucho la cuestión de la criminalización de la juventud, el juvenicidio y toda esta cuestión sistemática y estructural que de alguna u otra manera nos lacera a los estudiantes y en general a la juventud en México. Nos hemos enfrentado a este tipo de cuestiones, ¿no? Como lo institucional también de alguna u otra manera tiene este juego, estas dobles máscaras, un juego de máscaras que de alguna u otra manera hoy se pone la máscara de Morena, pero que en el fondo están, digamos, coludidos con esta cuestión de la ilegalidad, de la injusticia, ¿no? A mí me preocupa mucho eso porque es un panorama que creo que estamos viviendo no solamente los estados del sur, Oaxaca, yo soy originario de Oaxaca, pero Guerrero, todo esto estamos viendo este fenómeno también. A la par de que se está generando una esperanza, también se está generando o se están montando estas injusticias en voz de esto, ¿no? Entonces a mí me preocupa este juego de máscaras. ¿Qué se va a hacer? Que de alguna u otra manera va a ser postelectoral este fenómeno, ¿no? De alguna u otra manera hay que revisar también estos aspectos, ¿no? Si bien si existe esa cuestión de una esperanza, pero también hay que revisarla de fondo. No me parece eso. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la propuesta con este tipo de personas que se han sumado o se han aprovechado de esa cuestión, ¿no? Sí, primero yo no soy portavoz de Morena, ni soy portavoz de Andrés, sabido y público es. No formo parte en estos momentos del Comité Nacional, soy miembro del Consejo de Morena y tengo una voz y la expreso. Para mi desgracia, mejor si fuera mudo me caería menos tierra. Pero un poco te remito a la conversación que tuve con el Congreso de los compañeros de la 22 en Oaxaca. Me invitaron, magisterio. Y yo al final hacía una pregunta: ¿con quién quieren dialogar dentro de 8 meses? ¿Con Meade? ¿Con Anaya? ¿O con Andrés?
no es un proceso puro, al revés. Hay candidaturas, decían los compañeros de Oaxaca, que no nos gustan, candidaturas que no nos gustan. Bueno, pues díganlo, ¿sí? Pero lo que está en el centro del debate es las posibilidades del primer paso y no que haya garantías. ¿Alguien quiere garantías? Que se compre un pinche pasaporte de Nueva Zelanda, compañeros. En México no hay garantías, hay lucha política y social. ¿Alguien dice la lucha política y social se va a suspender si gana Andrés? Pues me parece delirante. Van a crecer las demandas de las comunidades. Voy a estar chingando yo con el problema en la huelga de Taxco, ¿sí? Que en este rejuego de fuerzas, ¿qué posibilidades hay de que el proceso avance algo? Poco, mucho, muchísimo, no lo sé. Yo tenía una bola para adivinar el futuro, de cristal, chingoncísimo. Le salía humo, le apretabas un botón y soltaba humo. La había usado originalmente Carlos Marx para pronosticar el socialismo en Inglaterra en 1860. Y no era, digamos, muy chingona por eso. Pero fue a jugar boliche y me la chingué, compañero. Mi capacidad para pronosticar está cerrada. Como la tuya. ¿Qué va a pasar? Sepa su madre. ¿Dónde vamos a estar? No, está claro. En principio yo creo que la dinámica es vamos a ganar estas elecciones y vamos a mantener las demandas de la sociedad. Dentro de un año, ¿qué estaremos discutiendo en lugares como este? Estaremos discutiendo por qué la libertad de cátedra tiene que tener el contrapeso de la libertad de crítica en las universidades. O sea, está garantizada la libertad de cátedra, pero el derecho del alumno a decir no estoy de acuerdo está garantizado o puede ser reprimido. ¿Estaremos discutiendo eso o estaremos discutiendo quién sabe qué? La amnistía para la revisión del caso Ayotzinapa, la nueva investigación que se reabra. Vaya usted a saber, estaremos discutiendo si la educación superior requiere más fondos, cómo y por qué, ¿sí? Vaya usted a saber, pero en el horizonte de lo posible, si se gana, esto cabe, estas ideas, ¿no? Yo digo. La duda me cae de madre. Estoy peleando contra las dudas. Ya se los dije al principio, chinga. La duda sirve, pero no antes de, después, durante. Apliquémosla, pongámosla en orden. Mantengamos nuestro espíritu crítico a huevo. No hay por qué renunciar al pensamiento crítico. Al revés, hay que estimularlo y fomentarlo. Pero pongámosla por atrás. Es como lo que les decía hace un rato. Y me voy a casar mañana, pero me va a ir de la chingada. Es que, pues a lo mejor, puede que... Bueno, pues, yo no tengo nada para esta a todos.